Ya está con nosotros el doctor Omar Videa. Vamos a analizar, doctor, es un gusto saludarlo nuevamente, bienvenido. Los hallazgos de la semana 77. Bueno, agosto cerró bien crítico, ¿verdad? Agosto fue un mes crítico y veremos cómo viene septiembre. Sin embargo, no hay tiempo que perder, porque el tiempo que se pierde es un tiempo trágico. Doctor, buenas noches, un gusto. Muy buena noche, licenciado Aldo Romero. Es correcto, estamos todavía en pleno apogeo de la pandemia y el tiempo perdido, como lo hemos titulado, hasta los santos lo lloran. Lastimosamente, hemos seguido un cierto sector de la población muy relajados. Sí, Nos hemos, confiado, y vea usted lo que ocurrió 5 semanas después de que este noticiero, seriamente, usted estaba en ese momento, ese 29 de julio, se anunciaba la sospecha de los primeros casos de la variante Delta. sí, 5 semanas, Aldo, que se perdieron. ¿Y sí. qué ocurrió? Lo que vamos a ver adelante en relación al número de casos y cómo cerró el mes de agosto también. Veamos En los este casos. momento, usted está viendo que hemos llegado en este momento, con el último reporte de Sinajer, a 342.508 confirmados casos en el país durante Sí. toda la pandemia. El número de fallecidos, 8.998 casos, con una tasa de letalidad del 2.6% y una positividad global del 34.7%. Sí, vamos a la siguiente para que veamos la participación acumulada en contagio. Es la Sí, segunda gráfica. correcto, el departamento de Francisco Morazán con el 31.4%, seguido por el departamento de Cortés con el 22.6% y el departamento del Paraíso con el 5.9%. Aquí se concentra más del 50% de los casos de COVID-19 en lo que han sido estos 17 meses de pandemia que llevamos hasta el momento. ¿Y cómo cerró el mes de agosto? Sí, por El mes favor. de agosto cierra como el mes con el mayor número de casos y el mayor número de decesos. Son 41.458 casos que se confirmaron en estos 31 días del mes de agosto, con 1.098 fallecidos, una tasa de letalidad del 2.6% y una positividad del 43%. Datos Sí, sin duda que son alarmantes de la situación actual del país y actual de la pandemia. Y eh, vea cómo cerramos y cómo terminamos en la última semana, que era 77, ujú, con una cantidad de casos que no desciende. O sea, los porcentajes descienden en función al número de pruebas que se efectúan. Fueron en este caso 8.686 casos que, a diferencia de la semana anterior, se redujeron en un 6%, pero se redujo en un 10% el número de pruebas. 8.686 casos se registraron con una positividad del 36%. Y vea lo que hemos anunciado hace 3 semanas. ¿Dónde se está ubicando la pandemia en este momento? La pandemia está migrando al departamento de Cortés. Durante todo el año 2021, Francisco Morazán había dominado semana tras semana los casos, pero en este momento es el departamento de Cortés que ocupa y el 30% de los casos de los últimos 7 días, con 2.552. Lo ha ido superando en las últimas 3 semanas hasta marcar una diferencia, Aldo, en este momento de un 10%. Es la diferencia que en los últimos 7 días tiene el número de casos de el departamento de Cortés en comparación al departamento de Francisco Morazán. Y eso es evidente porque vemos hospitales mucho más congestionados en este momento en el departamento de Cortés, y acordémonos que son menos hospitales que tienen una logística menor para poder brindar la atención de pacientes críticos, porque los pacientes actualmente están llegando, a pesar de los primeros días, ya complicados, necesitando alto flujo o unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué tiene como resultado esto? El incremento en de los la mortalidad, de los muertos. Y y- vea que en esta última semana sí, fueron 223 decesos. Los casos disminuyeron, pero los decesos aumentaron. ¿Y dónde se ubican? 63 de ellos en el departamento de Cortés, donde hay más Cortés. contagio y menos Sí. logística de contención, van a haber un número mayor de fallecidos. Y Tenemos ahí un importante número. esa vez lo dijimos, que Cortés iba a incrementar considerablemente y lo estamos viendo en este momento. Cortés está Sí, saturado. Cortés está saturado y está mostrando un incremento. Y lo lamentable, Aldo, es que esa sostenibilidad, cuando la pandemia ocupa, se incrementa, se multiplica, como tenemos una variante,
las variantes de preocupación que tienen la capacidad toda de transmisibilidad 5 hasta 10 veces más que el virus original. Entonces, eso hace de que usted no vaya a ver disminución de casos cuando ya la pandemia se ha comenzado a diseminar, y estaríamos hablando de un tercer brote en el departamento de Cortés, que estos brotes suelen disminuir 8 a 12 semanas después de agarrar el pico. O sea, ¿qué significa eso? Que prácticamente Cortés hasta noviembre, diciembre, va a estar llevando o liderando lastimosamente la situación. Hasta el resto del año, sí. 8 12 semanas hasta el resto del año, y se va a mover bastante. Veamos, porque usted mencionaba que subieron los decesos también. Veamos dónde se distribuyeron los decesos en esta semana 77. Sí, fueron en el departamento de Francisco Morazán, Cortés y Lloro. Sí. Pero ahora vamos al dato importante, porque esta es una de las armas, no es la arma única, como es la vacunación. ¿Cómo marcha la vacunación en el país? En este momento se han recibido, Aldo, hasta el día de hoy, con las dosis ingresadas de Pfizer, 5.725.537 dosis. Eso es lo que tenemos actualmente, de los cuales el 94% de las dosis recibidas se ha aplicado hasta el último reporte hecho el día de ayer. O sea, al cierre ha habido una efectividad producto de lo que se ha promovido desde este noticiero y el programa 3030 de incentivar mucho más la vacunación, acercar a la población. Pues bueno, el 94% de las vacunas recibidas ya se han aplicado. Hay un 6% pendiente para completar segunda dosis y también pues iniciar esquema de vacunación. Pero de las personas que son elegibles para la vacunación, veamos a ver cómo se distribuyen. Sí, la mayoría con primera dosis. Hay ya con primera dosis. Entonces, tenemos 7.121.331 personas elegibles para recibir vacunas, de los cuales todavía, Aldo, el 43% no ha recibido ni una tan sola dosis, que es uno de los retos. Otro reto es que tenemos el 39% de la población con una dosis. Es alto el valor con una dosis. Y con 2 dosis, el 18%. Para el mes de septiembre, el reto principal es completar el esquema de vacunación en estos 39% que estamos hablando, Aldo, que son 2.7 millones de personas. Sí. Mucho ojo, ese es el reto que tiene la Secretaría de Salud, porque recuerde que la vacuna tiene un intervalo de 28 días, entonces en este mes de septiembre deberíamos de pasar del 50% ya de la población inmunizada de manera completa y seguir apuntándole a ese 43% que está en el interior del país, su gran mayoría. Sí. Bueno, sí, porque a ese hay que apuntarle también a la mayoría de la gente que está en el interior. Doctor, datos interesantes, gracias por compartirlos. Muchas gracias, Aldo, y a la población. Utilizar todas las medidas para hacer contención. Sabemos que las variantes son las que circulan en el país y están dominando la pandemia. Tenemos que reforzarnos y no confiarnos. Los hallazgos de la semana 77 con el doctor Omar Videa.